Hola, os damos la bienvenida a la muestra de cortometrajes Somos Muchas y Valientes, que organiza el colectivo Cámara Lenta en colaboración con el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Tenemos aquí a Marta Nieto y a Marga Almiral, que son las directoras del cortometraje La carcajada de la medusa. Hola Marta, hola Marga. Hola, ¿qué Hola, tal? muchas Bueno, gracias a las dos sí, por muchas gracias por acompañarnos. venir. Sí, sí, sí. Gracias A a vosotras. vosotros por programar el corto. Yo estaba deseando haceros una pregunta que tengo muchas ganas de que me respondáis a esto. Me gusta mucho el título y me pregunto si tiene algo que ver con la risa de la medusa de Len Sisu. ¿De dónde viene la idea del título? ¿Marta? Marta, adelante. Sí, viene de ahí. O sea, nos interesaba nada. En realidad siempre trabajando esta pieza siempre tuvimos como muy en cuenta que pudiera ser una pieza que relatara algo parecido a una genealogía, aunque fuera entre risas y de manera un poco amena. Y claro, en esta genealogía, digamos, de referencias feministas está Ellen Sisu. Y nos parecía que también, como al principio de todo, el reto era hacer una pieza sobre la... En realidad tuvo como varios inicios, ¿no? Pero al principio eran sobre la risa y el sentido del humor desde una perspectiva feminista. Nos pareció que, bueno, que primero la obviedad de la transición entre su título y el nuestro pues nos podía ir bien, y luego pues que obviamente también muy modestamente nos gustaba situarnos ahí como rindiendo homenaje de alguna manera, ¿no? Como, bueno, pues haciendo esto, un pequeño gesto de deferencia hacia una mujer, una pensadora que ya estuvo ahí cuestionándose el poder de lo simbólico para generar espacios, ¿no? Para abrir espacios para la experiencia femenina. Y bueno, un poco así explicado en versión corta, ese fue el inicio del corto y del título. Por terminar de situarnos Sí, también un poco perdón, Marga, no sé si querías añadir no, algo. no, no, adelante, 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 no, no. Nada, que por terminar de situar ya desde una perspectiva más casi de producción, creo que la pieza tiene que ver con un proyecto que se llama Soy Cámara, ¿no? Está integrada dentro de esa actividad. Contadme un poco también cómo fue la génesis ya más ligada al propio hecho de producir la pieza y de sacarla adelante. Sí, la pieza, exacto, está dentro del programa Soy Cámara, que es un programa del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y además también estaba dentro del marco de los manifiestos fílmicos feministas, que es un programa, una programación que elabora la Mostra de Films de Mujeres de Barcelona conjuntamente con el CCB. Entonces, desde hace unos años ya, aparte de esta programación, de una selección de algunas piezas, películas que puedan ser consideradas de alguna forma manifiestos fílmicos feministas, pues surgió también la idea de hacer también crear un manifiesto actual, ¿no? Y un poco de ahí surge la idea. Este, de hecho, ya es como ¿no? El cuarto, creo. Bueno, ahora voy a decir un número y luego será otro, pero tiene precedentes. Entonces, claro, sí, está marcado en este proyecto que ya de por sí las piezas del Soy Cámara, ¿no? Hacen mucho esto de aprovechar material de muchos sitios y también sin miedo a lo ecléctico, ¿no? Que esto es algo que nosotros disfrutamos muchísimo, de no dudar en mezclar, pues no sé, un anuncio con una peli clásica, o sea, ¿no? Como no poner jerarquías en las imágenes, sino poderlas hacer dialogar de una forma justamente muy divertida. En este caso, la intención era que fuera divertida también. Que eso fue un gran reto también, tengo que decir, ¿eh? Porque era como vamos a hablar de la risa y cómo hablar de la risa sin pretender de alguna forma ser graciosa o no graciosa, pero que resulte divertida la pieza. Bueno, eso fue bastante reto. Y de hecho no supimos si era
cómica o tenía momentos risibles hasta que estuvimos en sala. Y también es una experiencia que caducó en aquel mismo momento, ¿no? Porque en aquel público sí que hubo momentos en que despertó algo de risas, ¿no? Pero obviamente cada vez que la proyectas, el público decide en qué momento genera ese pacto espectatorial ¿no? Y esa situación le produce, empatiza y entonces ríe o no. Pues, quiere decir que lo del humor también, bueno, es algo extremadamente político y muy difícil de manejar. Claro, es que esto es algo que está muy en la propia obra, ¿no? Esta idea de que no todo el mundo se ríe de lo mismo y no todas las risas significan lo mismo y, en fin, hay conflicto también en de qué nos reímos, ¿no? Claro. De hecho, a mí me gustaría que profundizarais un poco más en esa idea de la risa, de la capacidad de la risa para subvertir el orden, ¿no? El poder, porque mostráis la risa desde muchas perspectivas diferentes, ¿no? La risa como placer, como desafío y también esa visión que todavía se mantiene un poco de esa risa femenina como maldad, incluso como obscenidad. Es que yo creo que lo que acabó saliendo en el corto fue un poco nuestro propio proceso de investigación. O sea, también lo dejamos intentamos que fuera muy transparente, marcando aquellos capítulos, ¿no? Lo que teníamos claro es que no queríamos empezar la pieza desde la denuncia del estereotipo, porque nos parecía que estamos como muy aburridas, ¿no? Que desde los feminismos tengamos que empezar señalando el patriarcado nos parecía que no nos apetecía, ¿no? Entonces empezar con la oralidad, porque es algo que enseguida nos dimos cuenta que iba más allá de la risa, ¿no? Que el acto cinematográfico de comer frente a cámara, ¿no? De mujeres comiendo, disfrutando de la comida, disfrutando de la bebida, disfrutando de un cigarro, en primer plano, ¿no? Y recuerdo las imágenes de Alice Guy que usamos en cierto momento. Bueno, pues esta mujer, digamos que aparte de ser una pionera absoluta en el cine, porque una de las primeras películas, o algunos historiadoras dicen que la primera película narrativa de la historia es precisamente suya. Y esta película realmente, la que usamos en el corto, que es Madame des Envies, esta mujer tiene caprichos, ¿no? Realmente los caprichos son los de una mujer embarazada que decide pues, que le apetece un puro, le apetece un vaso de absenta o le apetece robarle el caramelo a un niño, ¿no? O sea, se permiten muchísimas cosas fuera de la norma social que la directora necesita enseñar en un primer plano. Y estamos aquí frente al primer plano de la historia, aunque sea bueno, un poco primitivo, ¿no? en su puesta en escena, pero fijaos, nos llamaba mucho la atención como la invención del primer plano estaba radicalmente ligado a la necesidad de expresar sin tapujos y sin prejuicios los deseos de una mujer. Y todos estos deseos pasaban por la oralidad, ¿no? Entonces, enseguida nacimos focalizadas en la risa, pero pasamos enseguida a la boca como lugar de liberación también, ¿no? Bueno, también. Y entonces, un poco el trayecto narrativo de este corto va de la sonrisa a la sonrisa vertical. Esto también nos gustó mucho sorprendernos ahí, ¿no? Como que pasamos enseguida de la boca de la risa y la sonrisa y la carcajada a otro desafío que es el genital, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de los placeres sexuales y de cómo enseguida parece que hay como una línea de desobediencia que en las mujeres conecta la boca con la vagina o ¿no? con el órgano sexual o con el genital. Una cosa que comentaba antes Marga es muy evidente, trabajáis con imágenes de archivo, con imágenes de origen muy diferente, desde cine clásico a publicidad o a películas más recientes, performance, en fin, un montón de fuentes, pues con ese tratamiento un poco de collage o de remezcla, ¿no? Que es algo que no es nuevo, es algo que el cine ha hecho mucho, pero que ahora se está utilizando mucho desde ciertos cines militantes y desde ciertos cines de militancia feminista también, ¿no? No sé, citáis muchos ejemplos también, incluso una de las autoras que citáis en María Caña, que la hemos tenido en la muestra también otras veces, que ella pues también es casi
una, una gran maestra de ceremonias de ese tipo de cine, ¿no? Además ya tiene un vocabulario y todo eso. ¿Os pensáis que esa es una buena manera de relacionarnos con los discursos, pues eso, los discursos del patriarcado cinematográfico, con los que muchas veces no estamos cómodos a la hora no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? No sabemos muy bien qué hacer con los roles en el cine clásico, no sabemos cómo tratarlos, cómo verlos de nuevo, y esa descompensación es una buena manera de acercarnos a ellos. Descomposición, perdón, no descompensación. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros somos fans de María Cañas, se nota, somos muy fans. Y sí, totalmente claro, el trabajar con imágenes de archivo y apropiarse de las imágenes es una forma total de desobediencia o de... Sí, es una manera más, porque obviamente no es la única, pero yo creo que es una manera muy interesante de intentar narrar, ¿no? O sea, como narrar a través de las imágenes sin usar el lenguaje del patriarcado. O sea, ¿no? Como es una forma de subvertir y además yo creo que también tiene una cosa muy bonita lo de usar las imágenes de archivo, que es como también le estás reciclando, ¿no? O sea, es ecológico también, de alguna forma. Entonces, bueno, creo que sí que la propia forma es muy coherente también con lo que se está tratando de hacer en este caso, ¿no? Bueno, creo que el montaje de apropiación te da esta posibilidad de coherencia de alguna forma, sí. Otra cosa que estábamos comentando antes Laura y yo era que también nos gusta mucho esa parte en la que el propio documental se revela contra cierta idea el propio documental, la propia película, se revela contra cierta idea de la omnipotencia del humor, ¿no? El humor es completamente autónomo y es libre, tiene su propia regla, sí, ¿vale? Pero está muy bien ese momento en el que sale una escena con una monologuista fantástica en la que dice, yo me niego ya a seguir haciendo bromas sobre mí misma y a seguir aceptando como humildad algo que al final es humillación, ¿no? Me parece también, no sé en qué momento encontráis ese camino de la película, no sé si era algo previsto o si lo encontráis en el... No, realmente o sea, me acuerdo, ¿no? de que Marta descubrió a esta monologuista y realmente ese fragmento nos fue muy bien porque es verdad que teníamos un poco la preocupación de, vale, tenemos que entrar en el berenjenal de los límites del humor y todo eso, o sea, en el berenjenal, ¿no? En este tipo de discurso que yo creo que no es que no nos interesara, pero sí que te puede llevar a lugares un poco estériles, ¿no? De discusión, de, ay, el humor tiene que ser libre, no hay... Bueno, y de repente como que justo creo que acababa de salir, o hacía muy poco que salió la filmación de ese monólogo, creo que ella lo había hecho antes, ¿no? Pero que se publicó hacía poco. Y realmente fue como muy, bueno, que nos fue muy bien porque era una forma de decirlo muy, muy clara, elegante, no sé, como sí, y nos fue bien porque era como, bueno, es una forma de, no, sí queremos abordar ese tema, pero no sin, no sé, depende de cómo te metes ahí en en un lugar que no llega a ninguna parte. Sí, y además dialogaba muy bien con el artículo de Brigitte Vasallo que también habíamos estado comentando, ¿no? Es decir, de repente, en vez de estar favoreciendo una discusión de opiniones sobre si el humor puede tener límites o no, en realidad estábamos virando la discusión en una discusión de privilegios. Y creo que ahí es donde se hace un silencio en la sala, ¿no? Porque todo el mundo tiene que revisar sus privilegios para ver con qué está pactando, para reírse o no. Y ese es un ejercicio que también nos parecía bien proponer, no desde nuestras propias palabras, pero sí a través de palabras que tomábamos como por prestadas y que en realidad era un poco lo que habíamos estado haciendo Marga y yo preparando la pieza, ¿no? O sea, con qué ejercicios del cine, con qué carcajadas del cine vamos a proponer un pacto de empatía y cuáles van a quedar ridiculizadas por nuestro montaje también, ¿no? Que al final creo que en términos audiovisuales es súper importante el impacto que tiene la representación, ¿no? De lo físico, del cuerpo. Y es algo que
muy presente también, ¿no? Lo que comentabais antes de no solo es la oralidad, sino cómo conecta eso con la genitalidad. Entonces, yo también me pregunto si ha cambiado demasiado, en vuestra opinión, esta representación del cuerpo femenino muchas veces más como objeto que como sujeto, ¿no? Y por la importancia, en vuestra opinión, por la importancia y la necesidad de reapropiarse también de esa idea, ¿no? Del cuerpo femenino y de cómo se representa. Esta es la pregunta del millón. Igual Marga quiere empezar a responderla. Es que se pueden responder muchas cosas a la vez, creo, ¿no? Quiero decir que estamos en un momento, o sea, Marga y yo también desde la cooperativa Drag Magic nos dedicamos a elaborar y proponer junto con otras compañeras hacer talleres de prevención de la violencia machista a través del cine y del audiovisual, ¿no? Y bueno, esta serie de debates pues se proponen muy a menudo, ¿no? Y no llegamos a una conclusión clara. Lo de la evolución es una visión de la historia que muchas veces no responde a lo que está pasando. Nos sigue pasando que cuando hablamos en términos de evolución luego pensamos en Alice Guy y la pieza que estábamos comentando y pensamos, bueno, pues eso sigue siendo... De hecho, ahora... veríamos si eso se puede proyectar en YouTube, ¿no? Si una youtuber embarazada, o aunque fuera de mentira, una cómica embarazada saliera en YouTube fumando, bebiendo y robando la absenta y las arangadas, la pescadilla de los mendigos, veríamos a ver si el público está preparado para lidiar con un tipo de oralidad y desafío desde la feminidad de esa manera, ¿no? No lo sé, a mí me resulta muy complicado. Yo creo que estamos en un momento en el que hay cierta ambigüedad, están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Y es muy difícil leer la representación sin leer el aparato. Es decir, a veces a mí me parece que tú te conectas a Netflix o te conectas por decir, una plataforma que representa un poco el monopolio actual de la producción cinematográfica o de las series, ¿no? Y realmente lo que ves es como una gran variedad de representaciones, pero también tengo la sensación que estás enfrente de una especie de supermercado que está intentando superar los arquetipos, pero en realidad está trabajando más bien poco, ¿no? Es decir, creo que podríamos llegar mucho más lejos, no sé hasta qué punto estamos siendo como muy complacientes con este mainstream diverso que nos está proponiendo la nueva producción televisiva. Pero no lo sé, o sea, tengo mis debates internos y tenemos nuestros debates también en la cooperativa en este sentido. Es un momento en el que están pasando todas las cosas a la vez y es muy difícil medirlo todavía. Sí, es un poco como el diverse washing, ¿no? Como que de repente incluso en publicidad se nota, de repente lo ves, ¿no? Muchas publicidades que ponen ahí pues una diversidad de cuerpos, diversidad de... Pero te preguntas hasta qué punto esto realmente está cambiando las cosas o es algo, eso, ¿no? Más no sé, hacia el escaparate de alguna forma. No sé, para mí, yo cuando intento pensar esta pregunta, ¿no? De está evolucionando, últimamente está yendo a mejor, yo siempre, o sea, intento pensar en una cosa que hemos hablado muchas veces, de que cuando vamos a las aulas a hacer algunos talleres y así, de repente te encuentras chicas de 15 años declaradamente feministas que tienen las cosas muy claras y para mí eso sí que es importante, ¿no? Eso sí que es algo que yo creo que hace unos años no pasaba y que ahora sí, y eso sí que lo puedo valorar como, mira, están pasando cosas nuevas. Que la representación sea más diversa en los audiovisuales mainstream, bueno, eso ya, eso hay que trabajarlo más. Pero bueno, que hay algunas cosas que sí que creo que es importante también decírnoslo un poco más, ¿no? Sí, totalmente, que por supuesto hay muchísimo por hacer y es verdad que muchas veces está esta diferencia entre lo que se ve y lo que realmente está pasando, pero como decís, también hay que fijarse, ¿no? En cosas que sí están ahí, en cambios que sí que se están dando y quedarnos también, como reivindicáis con este cortometraje, pues con esa parte, ¿no? De placer y de disfrute que es tan necesario también para seguir luchando. Pues muchas gracias, Marta y Marga, por este ratito y por estas reflexiones tan interesantísimas que habéis compartido. A vosotras, Gracias a muchísimas vosotros gracias. siempre.